del Ayuntamiento, por parte de la Delegación de Cultura, se ha hecho, como es tradicional, un programa de acuerdo con nuestra historia más cercana o más antigua, tanto esta conferencia que nuestro con Ciudadanos Ancha como con la parte de la muralla y todo eso. Es decir, como es tradicional, es importante para un pueblo como el nuestro, con una historia tan rica como tiene, estos ciclos culturales, organizar la recuperación de nuestros personajes, nuestra historia, y de eso es lo que se trata. Es decir, también creo que es completo porque tiene adaptaciones, tiene parte para la gente joven, como la conferencia, como la gincana, tiene parte para los escolares, es decir, ellos van a estudiar sobre todo Doñana y toda la parte de nuestra riqueza natural, y decir que mi agradecimiento más profundo a todo el mundo que ha hecho posible este ciclo, a todos los empleados del Ayuntamiento, a la gente que han prestado las exposiciones, sobre todo a Estanislao Rodríguez, que está aquí, que ha hecho posible la bonita exposición de fotografía que tenemos ahí del Rocío, y decir que esperamos por parte del municipio que sea del agrado de todo este ciclo cultural, que nuestra voz se corra por nuestra familia y nuestra gente para hacer posible el llenazo continuo que es importante para un pueblo, nuestra tradición y nuestra cultura. Ya doy paso al conferenciante y a su presentador, Antonio Manfredo Vázquez. Muchas gracias. Bueno, pues este año me toca a mí ser primer presentador. Y en primer lugar me gustaría mucho agradecer a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Alcázar la deferencia que ha tenido con la Escuela de Taller, con sus alumnos, para ayudar en este ciclo cultural 95, tanto en esta conferencia como en otros aspectos que hemos colaborado. Sin querer meterme en el tema, que el señor Albendea va a desarrollar posteriormente, gracias a su amplio conocimiento de la tauromaquia, no quiero dejar pasar por alto como alcaceño, comentar un poco la importancia que don José Sánchez del Campo y Goyosa Calancha tuvo en el mundo del torero, y por supuesto en nuestro pueblo, Alcázar. En su faceta como torero, tuvo la difícil tarea de competir con toreros de la talla de Lagartijo y Frascuero, destacando por ser un gran torero por la capa y por su maestría en el arte de brillar. Tuvo la desgracia de sufrir una caída de gravedad que le tuvo apartado del torero y frenó su expansión. Hombre de muchas carnes, eran de gravedad las caídas que sufría. Se despidió del mundo de los toros en la Plaza de Sevilla, en el año 1894, muriendo 32 años después en nuestra localidad, a la edad de 77 años. A su muerte, un poeta sevillano le dedicó estos cariñosos versos. Vaya usted con Dios, José, salud y felicidad, y a gozar de los cuartitos con mucho gusto en su hogar. Que el amor y la alegría, y la honradez y la paz, como eternas compañeras, le den dulce bienestar, y reciba este pobre escritorcillo lo cual, si no un puro, por lo menos un saludo muy real. Abandonando la trayectoria como matador tuvo y centrándonos en su vida como alcaceño, es para mí, como para la mayoría de los presentes, prácticamente un desconocido. Yo al menos hasta hoy, toda la referencia que tenía era gracias a lo que me hablaban mis abuelos, por ejemplo, o personas así ya de esta edad que vivieron con él en el último trayecto de su vida. Sin embargo, fue un hombre que tuvo gran importancia en la vida de la localidad. Se comentó que fue él el que adquirió el actual reloj del ayuntamiento, como anécdota. Organizó capés y corridas en la plaza del Cabildo, siendo suyas también gran cantidad de tierras del municipio, como por ejemplo la finca de la Morera. Contrajo matrimonio con doña Nieves Suárez Romero, no teniendo descendencia, y algo a mi parecer muy importante que aún perdura, la adquisición de su apodo artístico por parte del pueblo de Alcázar, siendo un apodo aún muy popular y común en nuestro pueblo. Todo esto sin duda es lo suficientemente importante para que su figura sea recordada en esta conferencia. Quiero subrayar también que el Ayuntamiento de Alcázar ha realizado una placa en recuerdo a su memoria. La intención era proceder a su inauguración en el día de hoy, pero debido a la lluvia que tanta falta nos hacía, pues no ha podido ser posible. Sin embargo, podrá ser observada en la posición y será colocada en la plaza del Cabildo a la mayor brevedad posible. Pero volviendo a lo que nos ocupa, creo que ya me he metido bastante en el terreno del señor Albendea y pasaré a hacer una pequeña biografía sobre su amplia actividad profesional. Don Juan Manuel Albendea Pavón, hombre experto en leyes, es un hombre que a lo largo de su vida ha ocupado diversos cargos, creciendo estos siempre en importancia. Conocedor de la problemática socioeconómica de nuestra comunidad, por los puestos que ha desempeñado en su dilatada carrera, entre los que cabe mencionar los 14 años que estuvo al frente de la Dirección Regional de Andalucía, la presidencia del Consejo Social de la Universidad de Sevilla y ser uno de los promotores del Club 92, asociación encargada de conseguir que Sevilla fuera sede de la Exposición Universal. Todo esto no ha impedido dedicarse a su gran afición, el mundo de los toros, siendo miembro fundador y el presidente de la Fundación de Estudios Taurinos. Ha ejercido la crítica taurina en los diarios del Correo de Andalucía, el Correo del País, así como colaboraciones sobre el tema en la prensa diaria,
y entrevistas especializadas. También destacar que es coautor del libro Los Toros y su mundo. En estos momentos desempeña su trabajo como miembro del Consejo de Administración de la empresa pública Radio Televisión de Andalucía. Estudioso del toreo, hoy nos brinda la oportunidad de conocer a fondo la vida de una persona desconocida para la mayoría de nosotros. Por mi parte, solo me queda agradecerle, como analcaseño, su presencia en este ciclo cultural y cederle la palabra a un gran conocedor de la historia de Carancha, don Juan Manuel Carpenter Pavón. Buenas tardes. Muchísimas gracias al Ayuntamiento, representado aquí además por el alcalde y por varios miembros de la corporación, por haberme invitado a esta primera conferencia del ciclo cultural de Andalcázar. Creo que es importante que los pueblos como Andalcázar pues, se dediquen a fomentar el conocimiento de la historia y de la cultura y por tanto homenajear a un vecino ilustre como fue José Sánchez del Campo Carancha, pues creo que es una cosa que verdaderamente hay que agradecer y hay que felicitarle al Ayuntamiento y a la Delegación de Cultura como más directamente responsable. Muchas gracias a Antonio Manfredi por sus cariñosas palabras de presentación y vamos a entrar a fondo en el tema de Carancha, que efectivamente, como él decía, pues no ha sido una figura estelar del toreo, como ahora veréis, aunque ha sido muy importante dentro, mucho más de lo que los que no están muy metidos en el tema pueden creer. Y entonces, después, por supuesto, estoy abierto, si no se ha hecho muy tarde, para contestar a cualquier pregunta, naturalmente relacionada con Carancha o con su tiempo, desde la óptica del mundo de los toros, ya que no puedo hacerlo desde su vida de hombre retirado y vecino de Andalcázar, en donde también jugó un importante papel, pero donde tengo mucha menos información y seguro que muchos de ustedes, incluso algunos, hay aquí algunos parientes de nuestro protagonista de hoy y por tanto pues, sabrán muchas más cosas, muchas más anécdotas de su etapa de torero retirado aquí en Andalcázar que las que yo les voy a contar. Digo que cuando José Sánchez del Campo Carancha irrumpe en el mundo de los toros en torno a 1865, se encuentra en su momento álgido la competencia entre Antonio Sánchez el Tato y Antonio Carmona el Gordito, dos diestros del barrio sevillano de San Bernardo. El fuerte del Tato era la espada en la suerte del volapié. Algún historiador destaca su hombría y majeza, su simpatía y sencillez, aire incluso humilde para templar el orgullo y la casta que le sobraba. Su rival, el Gordito, era para su época un heterodoxo. Su principal aportación fue la introducción al toreo de la técnica del quiebro, del que abusó en todos los tercios de la lidia, pero en el de banderillas no tenía rival. Con los garapullos, pocos le habrán igualado al Gordito en la historia del toreo, pero tan brillante competencia se trunca con la trágica acogida del Tato en la Plaza de Madrid el 7 de junio de 1869. Se celebraba la corrida conmemorativa de la Constitución de 1868. El toro peregrino de don Vicente Martínez hirió al Tato al entrar a matar. Como consecuencia de esa acogida apareció la gangrena y hubo que amputarle la pierna. El diestro no quiso anestesia y soportó la operación fumando un puro. Al terminar, lanzó una expresión que se haría famosa: «Adiós, Madrid». Estos eran los toreros de entonces. Carancha se había dedicado a los toros por necesidad sobrevenida. José Sánchez del Campo y Bullosa, como todos ustedes saben, nació en Algeciras el 8 de mayo de 1848. Algunos autores, como Santa Coloma y Sánchez de Neira, fechan su nacimiento en 1850. Sin embargo, su principal biógrafo, el bachiller González de Rivera, sitúa el nacimiento en 1848 y reafirma y no en 1850, como equivocada y repetidamente se ha venido afirmando. Decía
el bachiller González Rivera. Efectivamente, por la partida de función a la que hemos tenido acceso gracias al Ayuntamiento de Alcázar, a las atenciones de Diego León, se advierte que Caraancha murió en 1925 a los 77 años de edad. Nació, por tanto, en 1848, como sostuvo el bachiller González de Rivera en contra de la opinión de otros autores. Hijo de familia acomodada, mozo de finos gustos e inclinaciones, lo define su principal biógrafo. Sus padres, don Juan Sánchez del Campo y doña Trinidad Bullosa. Sánchez de Neira, en su famoso diccionario taurómaco, confirma que la distinguida posición en que sus padres se encontraban permitió a los mismos dar a su hijo una esmerada educación y cuando fue oportuno hicieronle estudiar lo necesario para prepararse e ingresar en la carrera de las armas. No le disgustaba, dice Sánchez de Neira, no le disgustaba al joven ser militar, todo lo contrario. Agradábale en extremo el brillo de los uniformes, la actividad del soldado, la ostentación del ejército y la vida azarosa unas veces, tranquila otras, del oficial en campaña cuando hay guerra y en las ciudades o pueblos en tiempo de paz. Pero la providencia no quiso que el mozalbete vistiese uniforme militar. Destinábale sin duda a gastar trajes de más entorchados, con más oro y más plata que los de cualquier generalísimo del más lujoso ejército del mejor imperio del mundo. No le dispuso para matar hombres, le señaló en sus altos designios para matar fieras, concluye el ilustre tratadista. Quizás esas precoces inclinaciones por la profesión militar pudieran estar sugeridas por su padrino de pila, don José Sánchez, que era comisario de guerra honorario. También otro autor, José Santa Coloma, destaca en el joven estudiante aptitudes para las letras, especialmente para la poesía, de la que era apasionado adicto, llegando incluso a hacer algunas composiciones en verso que desgraciadamente no han sido conservadas. Pero esas perspectivas castrenses o literarias quedarían frustradas por la muerte de su padre. Fue el año 1862 cuando el joven José, que contaba 14 años, no 12 ni 8, como dicen algunos autores, perdió a su padre. Ven ustedes que siempre el tema de las fechas, los autores se ven que son poco rigurosos y hay que tener mucho cuidado para poder conectar todos los datos. La situación económica se hizo insostenible y la madre decide trasladarse con sus 3 hijos de Algeciras a Sevilla, acogidos a la benevolencia de su cuñado Rafael Sánchez del Campo. La Sevilla de aquellos años es la del inicio de la iluminación urbana por medio del gas, con la consiguiente protesta de los aceiteros. Es la Sevilla de la competencia del ferrocarril, con la diligencia para ir a la corte. Es la Sevilla de un índice de analfabetismo abrumador, en contraste con la existencia de más de media docena de periódicos: La Crónica, El Porvenir, El Farol, El Centinela, La Andalucía, El Sol, etc. Es la Sevilla de los cafés cantantes, es la época dorada del flamenco, con nombres que hoy a los aficionados nos suenan míticos: el célebre Café del Burrero en la calle de Tarifa, el de Silverio, donde cantarían nada menos que el propietario Silverio Franconetti y don Antonio Chacón, el que dijo García Lorca que su voz abría el azogue de los espejos, el Café de la Marina, el de San Agustín y el Salón Filarmónico. Es la Sevilla que está derribando sus murallas. La primera puerta que se derriba es la del Arenal, en 1861. Le seguirían la Puerta de Jerez y la Puerta Real en 1864. En el bienio revolucionario, 1868-69, es cuando más puertas y murallas se derriban. Las puertas de San Fernando, la de Osario, la muralla de la Ronda de Capuchinos, la Puerta de Carmona, la muralla de la calle Béquer hasta la Barqueta, la Puerta de Córdoba, la Puerta del Sol. Y pese a la firme oposición de la Real Academia de Bellas Artes San Fernando, en septiembre de 1868, la Junta Revolucionaria aprueba el derribo de la Puerta de Triana. Es el inicio del declive de la corte de los Montpensier, es el ocaso de la Sevilla romántica.
lo que no impide que todavía un viajero tan significado como el danés Hans Christian Andersen, el de los famosos cuentos, se despidiera de Sevilla con esta mirada. Antes de abandonar Sevilla, tenía que volver a ver el Alcázar y la inolvidable catedral, que con su grandiosa solemnidad infunde mayor devoción que la Basílica de San Pedro de Roma. El tren no saldría hasta las 4 de la tarde. El sol brillaba estival en la capital de la alegre juventud. Ojos negros y bellos despedían centellas de poesía entre la multitud. Las niñas eran preciosas. En el norte decimos, los niños no deben jugar con fuego, pues las niñas andaluzas bien que juegan con él. Es la Sevilla a la que Serafín Estébanez Calderón cantaría a la ciudad, reina de Andalucía, con estos endecasílabos: casas moriscas, patios con jazmines, naranjos, flores, bújaros y fuentes, antorchas en girándulas lucientes que alumbran por cancelas los jardines, damas entre damascos y cojines, refrescando al ventalle los ambientes y aguardando en las rejas impacientes citas, lances con nobles paladines. Músicas por las calles y veladas, Guadalquivir que manso al lejos brilla, la flota y la giralda iluminadas, soldado, abad, buscona, gitanilla, escalas en balcón, reñir de espadas. Esta es Babel de amor, esta es Sevilla. Los acontecimientos políticos también tienen su reflejo en el mundo de los toros. La proclamación de la gloriosa induce al arrendatario de la Plaza de la Maestranza a solicitársele perdón en las rentas del año como consecuencia de la desconfianza que la revolución ha traído en todas las clases sociales, además del decaimiento del espectáculo taurino, con las pérdidas irreparables de Cúchares, fallecido en La Habana en 1868, víctima del vómito negro, y la del Tato, forzosamente ausente por la amputación de la pierna ya comentada. En esa época, los maestrantes podían ir a la plaza con frac, tras habérseles dispensado de ir los días que no fuesen de gala de uniforme. Pero volvamos a Carabanchel. Al llegar a Sevilla, suspendió sus estudios. Inició el aprendizaje del oficio de pintor y dorador, para el que pronto mostró buena disposición. Pero si en esa época las corridas de toros eran el espectáculo favorito de los españoles, en Sevilla constituía una auténtica pasión. No había atajo, oficina, café o taberna en donde el tema favorito de discusión no fuera el taurino. En ese ambiente es lógico que el joven José se contagiara pronto y su ánimo, decidido y ambicioso, le llevara enseguida a probar suerte en el difícil arte de lidiar reses bravas. Era un camino difícil y arriesgado, pero rápido para sacar adelante a la familia y granjearse gloria y fortuna. Comenzó a ir los días festivos a la famosa dehesa de Tablada, en donde acudían los aspirantes a toreros a dar sus primeros lances a las reses. Después comenzó los domingos a ir a pueblos donde se corrían novillos y así fue adquiriendo, además de conocimientos, una cierta aureola por su valor y tranquilidad ante los cornúpetos. En una de esas aventuras recibió su bautismo de sangre importante. Según nos relata Juan Guillén, cuyo seudónimo era el ya mentado de Bachel González de Rivera, el 14 de abril de 1865, toreando de capa en San Lucas la Mayor, un boyancón viejo y resabiado sufrió gravísima cornada en el periné que le retuvo largo tiempo en cama, viendo de cerca la fea estampa de la muerte. Con la herida vino la pobreza y al sufrimiento físico se unió el sufrimiento moral. Tras la curación, reanuda el difícil camino que se había trazado. Una anécdota de aquellos tiempos refleja su afición y su valor. Anécdota que relatan casi todos sus biógrafos. En el foso profundo y angosto que rodea el cuartel de artillería de Sevilla, cayó una vaca desmandada que triscaba y mugía en aquellas profundidades ante la algarabía de los numerosos curiosos que se iban concentrando en el lugar. José pasó por allí y con un delantal que le facilitó una comadre, descendió al foso y entre maleza, piedras y cascos de botella
comenzó a torear ante el asombro y las ovaciones del público allí congregado. Cuando llegó la autoridad y los vaqueros iniciaron los trabajos para liberar al animal de aquel encierro, Caraancha gateó la escarpa y subió al pretil, donde fue objeto de una entusiasta ovación. El propio Diestro le comentó al bachiller González de Rivera que había sido la ovación más grata de su vida. Nunca con más propiedad se pudo hablar de que había toreado por delantales, pero resultaba difícil torear en la plaza de Sevilla. Gracias a los buenos oficios del marqués de Albentos y conde del Sacro Imperio, caballero maestrante, consigue José, a quien por sus facciones empieza ya a conocérsele por el sobrenombre de Caraancha, actuar de banderillero en las novilladas que se celebran en la plaza de toros sevillana. Y como empezó a hacerse notar como un excelente railetero, en 1869 toreó en una corrida benéfica a las órdenes del Gordito, con tanta fortuna que al poco ingresó en su cuadrilla junto a Manolín y el Pescadero. Es en ese momento cuando abandona definitivamente el oficio de pintor dorador para dedicarse por completo a la profesión taurina. Es preciso detenerse unos momentos para la comprensión de los que no se han acercado nunca a la historia de la tauromaquia, en cuáles eran los caminos de desarrollo profesional de los aspirantes a toreros en el siglo XIX. Todos sabemos que hoy un aspirante a torero inicia su aprendizaje práctico en los tentaderos y más recientemente, aunque no esté generalizado, en las escuelas taurinas. La comparecencia pública se inicia en las novilladas sin picadores, donde se lidian con desarrollo similar a una corrida de toros, reses de 2 años, es decir, enales. Naturalmente, en estos espectáculos falta la suerte de varas. El paso siguiente en la profesión es el de las novilladas con picadores, en donde ya las reses son lustreras, es decir, tienen 3 años. Finalmente, la alternativa es la puerta para alcanzar el grado de matador de toros, en donde las reses a lidiar son de 4 o más años. En las 3 categorías de espectáculos, el fin de la lidia es la muerte del toro en la plaza. En el siglo XIX, la formación de los profesionales del toreo no discurría por esas rutas. La formación, aparte de las capeas, que hoy ya puede considerarse desaparecidas, se llevaba a cabo ingresando en la cuadrilla de un matador como banderillero, y bajo su tutoría se iban conociendo los secretos de la lidia. Cuando se consideraba el momento adecuado, el maestro esporádicamente le cedía a su pupilo la posibilidad de matar uno de los toros que debía matar aquel. Unas veces la cesión era a iniciativa del maestro, otras del pupilo y otras a petición del público. Cuando esa cesión podía significar un atractivo para la afición, la empresa solía anticipar esa circunstancia en los carteles. Las novilladas no tenían el carácter que tienen actualmente. Las novilladas eran unos espectáculos complejos en donde se intercalaban mojigangas y pantomimas con la lidia, más o menos seria de las reses. La característica común es que las reses estaban emboladas. Las mojigangas y las pantomimas no terminaban nunca con la muerte de la res, y la parte que pudiéramos llamar seria, generalmente tampoco. A veces se anunciaba 1 o 2 novillos en puntas y se preveía su muerte a estoque, pero no era la nota común. Una reminiscencia de aquellas novilladas pueden ser hoy los espectáculos cómico-taurinos, en donde también hay una parte seria mediante la lidia y muerte de 1 o 2 novillos. Es una modalidad todavía vigente, pero muy en decadencia. Naturalmente, la formación taurina de Caraancha discurrió por los derroteros descritos propios de la época. Nada más incorporarse a la cuadrilla del Gordito, marchó con él a Portugal, y en las plazas lusitanas aprendió de su maestro el quiebro con las banderillas y a cuerpo limpio. Decía el gran aficionado de Eusebio Reguera que el Gordito era más alegre, más variado, más adornado quebrando, pero Caraancha quebraba con más severa elegancia y con idéntica precisión que su maestro. En Portugal consiguió una gran popularidad y llegó a tener numerosos partidarios. Sin que hayamos llegado a saber las razones, en Portugal le apodaron el Pollo. Empezó entonces a ganar 1 onza de oro por corrida, tuvo traje de luces propio y de su casa desapareció el fantasma del hambre. Pero llegó enseguida la primera coronada como profesional. El 14 de abril de 1870
el 24 de abril de 1870, toreando en Cádiz, al banderillar al toro cigarrero de Murube, que lo volteó repetidamente, el resultado fue una larga herida en la axila derecha. No se amilanaba José con los percances, y una característica que destacan todos sus biógrafos es que siempre fue a la enfermería por su pie, sin consentir ir en brazos de las asistencias. Cara ancha va alcanzando la perfección en las distintas suertes de la lidia, brillando especialmente como maestro en el quiebro, elegantísimo en sesgos y cuarteos, peón de brega eficacísimo. El torero estaba hecho, pero tenía pendiente la asignatura de la espada, y no era el gordito, matador deficiente, el mejor maestro de la suerte suprema. Decidido a ser cuanto antes matador de toros, decide dejar a Antonio Carmona y entrar en la cuadrilla de Manuel Fuentes Bocanegra. Otra circunstancia aconsejaba tal determinación. La tremenda campaña que los palos del Tato habían montado contra Carmona, Carmona es el gordito, alejó a este de la Plaza de Madrid, y Cara Ancha, para sus pretensiones de ser pronto matador de toros, necesitaba el ambiente y el marchamo de la plaza madrileña. Hay que decir algo del nuevo maestro de nuestro protagonista, Manuel Fuentes Bocanegra, que fue un torero cordobés, de cuya importancia en la historia de la tauromaquia las opiniones no son homogéneas. Así lo pone de relieve Sánchez de Neira. Es singular lo que respecto de este matador de toros ocurre, siempre que de su mérito se trata, al paso que algunos aficionados le colocan al nivel o poco menos de Manuel Domínguez, otros le conceden respecto a conocimientos o inteligencia en el arte tan escasos alcances que bien pudiera decirse sin exagerar que le colocaban a la altura de uno de esos hombres adocenados que ni saben por dónde van ni cuál es su puesto en la arena. Ni unos ni otros están en lo cierto, prosigue el ilustre tratadista, y si dieran tregua a la pasión, observando atentamente qué es lo que ha hecho algunas veces Manuel Fuentes, se convencerían de que en él había alguna de las cualidades o requisitos indispensables que exige la profesión, por más que nosotros creamos que también le faltaba alguno de ellos. El bachiller González de Rivera, con gran dureza, escribe que para los tétricos partidarios del toreo serio, como ellos llamaron al rígido, poco jugoso, sin filigranas y sin adornos, sin facultades, recursos ni gallardías, Bocanegra fue uno de sus campeones. Nada más ingresar Cara Ancha en la cuadrilla de Bocanegra, este fue ajustado en Madrid para 4 corridas en el mes de marzo de 1874, alternando con el gordito. En todas ellas banderilló Cara Ancha con gran lucimiento, y tal fue la complacencia del público, que para la última, la del día 22, se anunció que, agradecido a la benevolencia pública, José estoquearía el 6º toro de la tarde. ¿Cuál no sería la emoción del torero? Ahí es nada matar un toro ante los madrileños. El anuncio de su participación se llevó a cabo mediante una banda de papel de color distinto. Varias veces se detuvo el diestro en contemplar su nombre en los carteles. Incluso ya de noche se fue la víspera a la calle Arrabán provisto de cerillas para volverlo a leer. Por fin llegó el día 22 de marzo. Cara Ancha, vestido de tórtola y oro, tras un brillante trasteo, derribó de una estocada caída a Canario, sardo de don Antonio Hernández. Fue muy ovacionado. Entonces, todos ustedes saben, no existía la costumbre de la concesión de las orejas. Ese rito es muy posterior. Siguió Bocanegra cediéndole estoquear toros por provincias. Ya se consideraba con la suficiente preparación para tomar la alternativa. Le pidió a Bocanegra que se la otorgara,